Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Pepe Cerezo. Pepe es experto en transformación y monetización de los medios de comunicación, asesora a asociaciones como WANIFRA, la Asociación Mundial de Periódicos, es profesor en gestión de medios en la Universidad Carlos III y ha escrito distintos libros como Los medios líquidos o Los nuevos modelos de suscripción. Pepe, encantado de que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Igualmente, es un placer, José. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. ¿Sí? Son tiempos de cambio y entonces a los que nos dedicamos a asesorar en el cambio, desde el punto de vista profesional, pues nos va muy bien. Avanzaba el Reuters Institute a principios de año en su informe de tendencias. Hablaba de cómo iba a generarse un nuevo marco regulatorio que afectaría a las grandes empresas tecnológicas y avisaba de que iba a transformar la relación entre los medios y estas empresas y las grandes plataformas. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Cómo va? Pues estamos ante una partida de ajedrez de niveles... De grandes dimensiones, ¿no? En las que los actores en cierta medida son desiguales. Es imprevisible lo que pueda pasar, porque además cuando hablamos del modelo regulatorio es distinto lo que pasa en Europa, que tiene un modelo regulatorio y además esto es un tema que viene de largo, tiene un sistema regulatorio mucho más garantista para el usuario, y el modelo anglosajón y sobre todo americano, que tiene más liberal y por tanto más protección en cierta medida a las empresas. Y además hay un factor geoestratégico. Yo hace mucho tiempo escribí que se estaba jugando esa partida de ajedrez porque es geoestrategia, geopolítica digital, ¿no? Que estábamos en ese mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que es bastante imprevisible. Estamos viendo los movimientos de Australia y de Canadá, la prohibición de Facebook o limitación de las publicaciones de los periódicos y la presión que se está haciendo por parte de los gobiernos y por parte de los usuarios también. Entonces, aquí yo siempre lo he visto como un triple equilibrio entre esa partida fundamental del punto de vista regulatorio, que habrá grandes plataformas con un músculo financiero impresionante, porque son muchas, son 5 o 6 que tienen mucho poder. Sus equivalentes también en mercados como el chino o el japonés, que también tienen una importancia, aunque aquí no lo veamos, pero desde el punto de vista ese geoestratégico también tienen los equivalentes a Google o los equivalentes a Amazon. En Asia tienen mucho poder y también luchan por ese aspecto regulatorio. Y por otra parte, los gobiernos, que en gran medida se encuentran en una situación, en muchas veces desconocimiento, han llegado tarde a interpretar lo que significaba el poder de las plataformas en general y el mundo digital, han llegado tarde y además están en un punto, tienen que proteger también un mercado emergente, ¿no? Que tampoco pueden dejar que caiga, porque tiene que ver con la innovación, tiene que ver con las patentes, tiene que ver con muchos componentes. Y luego los usuarios, ¿no? Que están ahí en un limbo entre la privacidad, al mismo tiempo no somos conscientes de lo que se hace con nuestros datos, pero los damos, pero al mismo tiempo tenemos unos servicios que no podemos vivir sin ellos, ¿no? Muchos de ellos. Con lo cual, lo que tenemos que repensar es un reequilibrio, que es lo que se desequilibró con la llegada digital. Ha sido un poco como el salvaje oeste, en el que las carretas iban corriendo. Han puesto cada uno sus Baton Rouge, ¿no? como en Nueva Orleans, y ahora tenemos que redireccionar todo ese ecosistema. Y en Europa es muy importante lo que haga el regulador, lógicamente. También ha propiciado la larga batalla de Murdoch, ¿no? de News Corp, por cobrar por sus contenidos. Han logrado recientemente un acuerdo con Google. Bueno, hay muchos, a ver cómo decirlo, hay muchos agentes en juego también, ¿no? Murdoch es el más llamativo también por su poder, no solo en Reino Unido, sino sobre todo en Australia, y por eso nuevamente el posicionamiento del gobierno y el regulador en Australia.
Pero hay otras negociaciones en marcha también en otros países. Y como siempre, yo creo que tiene que ver con lo que decía al principio, está en la magnitud que esto no puede ser solo de unas empresas pequeñitas o unos medios, por muy poderosos que sean, o de unos países, por poderosos que sean. Esto tiene que ser una imagen global y ahí creo que la Unión Europea, como decía, es fundamental. Tiene que tener una visión conjunta, pero no solo en tema regulatorio y lo que está pasando con el data. Creo que es la armonización fiscal en Europa respecto a los agentes digitales, para no centrarlo solo en unos pocos, sino en todo lo que está pasando en el mundo digital, es fundamental y es una de las claves para los próximos, diría para el año que viene, pero yo creo que es inminente, ¿no? Acabas de publicar un nuevo dossier de Boca sobre la transformación de las redacciones post-COVID, ¿no? Que creo que se titula. Pero en el que tocas muchísimos palos. Al final, la pandemia, esta transición de los medios durante casi los últimos 25 años en que se lleva hablando del cambio, parece que el cambio ha sido ahora, definitivamente, ¿no? Se han roto todas esas resistencias que había y de repente se ha acelerado la transformación. Yo creo que hemos visto lo grande que era el iceberg. O sea, empezamos a ver lo grande que es el iceberg hacia abajo. Llevamos mucho tiempo, y los que estamos en este sector, llevamos eso, como tú decías, 20 y tantos años. Lo que pasa es que la transformación era muy lenta. Veíamos si se iban consiguiendo cosas, pero costaba. Y no había la línea de flotación no había cambiado. O sea, en gran medida todavía, aunque veíamos descender, sobre todo en la prensa papel, la caída de los ingresos de papel, pues todavía se mantenían el ecosistema de una forma que, bueno, se había llegado a cierta inercia de desaceleración, ¿no? Entonces, pues bueno, había como una cierta comodidad, sabiendo todos que teníamos que cambiar, ¿no? Pero el cambio era poquito a poco. La llegada del COVID ha revolucionado, ¿no? Ha sido un acelerador digital. Es como si hubiéramos metido en el coche la máquina del tiempo y hemos acelerado 10 años en todo lo que ello conlleva. Por una parte, una negativa, que es todo lo que ha tenido que ver con un descenso de la publicidad y de la circulación de periódicos, con lo cual esos ingresos que aunque iban cayendo, pero mantenían, ¿no? Era como un colchón que se iba desinflando, pero todavía la caída era leve. De repente se ha quedado sin aire. Aparte, el mundo digital, los ingresos que venían del digital, sobre todo vinculados a la publicidad, pues también se derrumbaron. Y entonces, de repente, ha habido que mirar a otros ejes, ¿no? Que también se estaban construyendo, pero en España iban lentos. Hace un año justo presenté el libro de los modelos de suscripción, y en España apenas había modelos de suscripción, excepto algunos regionales, ¿no? Pero ninguno de los generalistas. El mundo estaba empezando en noviembre del año pasado, pero no había ninguno. Vemos ahora, un año después, en parámetros de algunos de los medios que están, pues El País anunció hace poco que están muy cerquita de los 100.000 suscriptores digitales únicos. O sea, estamos ya hablando de otras magnitudes. ¿Eso que conlleva? Transformación de la redacción, más ingresos, transformación del mundo publicitario. O sea, este proceso de catalización y de aceleración no se acelera solo una parte, sino que se acelera todo el ecosistema. En el caso del País, por ejemplo, que mencionabas, leí esta semana que Le Monde, increíble, se habían planteado alcanzar el 1.000.000 de suscriptores para 2025, pero con el cambio de hábitos también y al final la gente se está acostumbrando a pagar, ¿no? Claro. Se ha ido habituando a pagar por contenidos. En el caso de Le Monde, prevén cerrar el año con más de 550.000 suscriptores y han adelantado, ¿no? Este periodo, todas las previsiones, prevén llegar al 1.000.000 en 2023. En el caso de España, ¿crees que se va a llegar a esos niveles de suscripción? Sí. O sea, la respuesta es sí, vamos a llegar a esos niveles, pero creo que lo que hay que dirigir bien es ¿a qué nos referimos? Es decir, el número de suscriptores es un KPI importante, pero no es el más importante. Es decir, esto es un camino de largo recorrido y que tenemos que ver que sea sostenible. Lo importante es que sea sostenible, es decir, ya no solo tener 1.000.000 de suscriptores, ¿no? Sí tener 1.000.000 de suscriptores que pagan una cantidad adecuada y que se mantienen en el tiempo.
¿de acuerdo? Y ahí hay KPIs como el Churn, el Lifetime Value, que nos permiten medir eso. Es decir, pero lo más importante que yo creo es que vamos a un modelo de lo que hemos llamado el Reader Revenue, ¿no? Que los medios van a depender en gran medida de lo que puedan conseguir de sus lectores. Aparte que la publicidad va a seguir existiendo, pero la dirección correcta es que dependas de tus lectores, no de la publicidad. Y este modelo de Reader Revenue cambia todo dentro de la redacción, cambia los flujos de trabajo, cambia los perfiles profesionales, cambia también un poco, llega a cambiar hasta la cultura, ¿no? La cultura corporativa. Yo siempre digo que la cultura es uno de los ejes más importantes. Sí. Y en este entorno surge la mentalidad del producto, ¿no? Háblanos un poco de este nuevo enfoque. Vale. Eso es importante también. Y lo cambia todo y al mismo tiempo nos vuelve a ciertos hábitos del pasado, que es nuevamente la calidad en el contenido, ¿vale? Lo que pasa es que ese contenido ahora se produce y se distribuye y monetiza de formas diferentes. Entonces eso cambia la cadena de valor nuevamente. ¿Por qué digo eso? Porque el periódico tenía el periódico en papel estaba focalizado en lo que es en el formato, ¿no? El formato restringía y era el embalaje que lo envolvía todo, ¿no? Y entonces dependíamos de ello, hasta de los tiempos de fabricación. Era un producto en sí mismo que tenía principio y fin. En el mundo digital lo que vamos a hacer es una orientación muy de lo que han venido haciendo las empresas tecnológicas, ¿no? Que es una orientación a un producto dinámico, una orientación de un producto que va variando con el tiempo, no tiene principio y fin. Con lo cual, bueno, siempre tiene un principio, pero ese principio puede reiniciarse hasta el infinito, ¿no? Y eso conlleva un planteamiento diferente, muy como los modelos as a service, ¿no? de la tecnología. Entonces eso conlleva dinámicas diferentes, equipos diferentes y un replanteamiento. Es decir, antes el producto se cerraba a las 9 de la noche, se metían las furgonetas y el equipo se olvidaba. Ya era cuestión de otros agentes o incluso de otras empresas. Ahora el producto está constantemente vivo. Si que sacas una aplicación, si sacas una infografía, una noticia con infografía o un vídeo, vas a sacar un especial. Ese especial pervive en el tiempo y además ya no es solo la responsabilidad del contenido, es la responsabilidad de cómo se distribuye, es la responsabilidad de cómo se comercializa, es la responsabilidad de que se vea bien en el móvil, ¿no? Si hablaba estos días con gente de infografía, ¿no? Es que cuando haces una infografía ya tienes que pensar en el PC, pero también tienes que ver cómo se ve en el móvil y cómo se interactúa con ella. Haces para contar las elecciones o el coronavirus, igual no puedes hacer el mismo tipo de gráfico si lo vas a ver en un PC grande en tu casa en la hora del trabajo que si lo vas a ver en el móvil cuando vas en el metro. Bueno, pues eso es la conceptualización de lo que es un producto, ¿no? Y entonces tenemos que tener perfiles que sepan de producto. Estupendo. ¿Y cómo han cambiado exactamente las redacciones durante el COVID? Vale. Eso ha sido también un proceso increíble, ¿no? Si a nosotros nos dicen, yo lo digo creo que lo escribo en el paper, si a alguien responsable le dicen y no hubiera COVID, vamos a plantear que un proyecto que todos los equipos trabajen de forma distribuida desde sus casas, ¿no? O sea, hubiera sido un proyecto de 5 años y seguramente no hubiera salido bien. Habría que haber hablado los de seguridad, los técnicos, hay que comprar equipos, cómo los ponemos, qué pasa si hay una caída de la red y entonces el papel que hacemos con él y los horarios. Bueno, hubiera sido un proyecto, ya digo, o sea, al que le hubiera tocado hubiera sido de locos. Pues se consiguió en apenas 2 semanas, incluso en menos, ¿no? En días la gente se fue, el 11 de marzo o el 12, ¿no? Hubo el cierre y 2 o 3 días todo está trabajando, ¿no? Entonces ha sido un acelerador, no sin fricciones, ¿eh? Ahora lo vemos y parece que ha sido fácil, no ha sido fácil y ha sido un cambio. Ha acelerado esos procesos de redacciones distribuidas, en las que se puede trabajar de forma remota, en la que se han perdido algunas cosas también. Y eso es lo que tenemos que ver, y es lo que insisto, cómo poder recuperar
después otro tipo de relaciones que surgen también en las redacciones, ¿no? Las redacciones son entornos, y digo de las redacciones, pero puede servir para otras organizaciones. Son entornos de innovación, de mucho talento, y ese talento surge muchas veces de forma esporádica o no jerarquizada o no estructurada. Surge en la cafetería, surge en una reunión, ¿no? Solo la gente que sabe de innovación, o sea, tienes que crear esos espacios. O que los comerciales, no es lo mismo hacer una comercialización cuando vas a ver a un cliente y te tomas un café y esa relación personal, que cuando tienes que vender algo a través de Zoom o no es lo mismo, ¿no? Claro. Todo eso cambia. Entonces tendremos que ver, y yo creo que lo más importante es cuando nos reincorporemos, ¿no? De aquí a 6, 8 meses, un año, cuando volvamos a la normalidad, ¿no? Cómo integrar esos dos mundos. Y bueno, ahí yo escribo líneas por donde se puede ir trabajando. Bueno, incluso el aprendizaje de los periodistas más jóvenes, que durante todo este tiempo no han tenido referencias de los profesionales que directos. Pero al mismo tiempo también ha surgido líneas nuevas porque cambia el management. ¿No? El management que era muy rígido, muy jerarquizado, muy vinculado, y en este país lo sabemos muy bien, a los horarios, ¿no? A comidas larguísimas y volver a empezar por la tarde, a que la presenciabilidad, que tienes que estar muchísimas horas, bueno, eso se ha roto también, y hay gente muy eficiente de otra forma, o gente que ha perdido los miedos que había en esas estructuras jerárquicas y de repente en el mundo digital puede hacer cosas que no podía hacer en ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que unificar los dos, lo mejor de los dos mundos. Claro. Porque en general el liderazgo ha cambiado no solamente en esta industria, ¿no? Probablemente... Está en vías. Yo tampoco diría que ha habido una transformación y que se haya vuelto todo mucho más horizontal, pero está cambiando, evidentemente. Está cambiando y lo veíamos que, sobre todo cargos medios y cargos altos, se han formado generalmente en un modelo industrial, ¿no? Claro. En los que no siempre eran los más preparados para esta transformación. Claro. Y en época de cambio, y cuando digo época de cambio, es la que vamos a vivir ya, o sea, de transformación continua, y en la que no afecta solo a los legacy. Hablaba hace poco con también activos digitales, y ellos también tienen que tener estrategias de cambio porque el entorno va cambiando constantemente. Claro. Aunque no tengas el papel, para ellos es mucho más fácil, ¿no? Pero también están en vías de cambio constantemente. Y hablando de cambio, otra cosa que cambia es el entorno publicitario. Desaparecen las cookies de terceros y los medios están tratando de reinventar para tratar de tomar nuevamente el control de su publicidad. ¿Qué va a ocurrir en el entorno publicitario? Bueno, ¿cómo lo ves? Está todo el mundo viendo qué va a pasar porque lo mismo, dependemos mucho de los grandes agentes que dominan las plataformas, o sea, de las plataformas que dominan lo que se llama el full stack tecnológico, ¿no? El data, el control, los SSPs, los DSPs, los ad exchange, o sea, todo el ecosistema publicitario que es complejísimo además, muy automatizado y en el que hay muchísimos agentes. Pero los agentes fundamentales, ¿vale?, son las grandes plataformas, ¿no? Los GAFAs. Entonces, los GAFAs, por una dinámica de mercado vinculado también a la privacidad, pero también de control a ese mercado, han decidido primero Apple con Safari y después Firefox y ahora más reciente Google, que las cookies de terceros, que eran sobre lo que sustentaba en gran medida ese modelo publicitario digital programático, ¿vale?, pues van a desaparecer, ¿no? Entonces tenemos que reinventar ese modelo. Hay líneas porque los nuevos estándares que van a sacar las propias plataformas, veremos si se impone alguno o van a convivir diferentes modelos, ¿no?, que sustituyan lo que ha propuesto Google, el sandbox y las cohortes, bueno, modelos que todavía no sabemos porque han enseñado una parte pero no sabemos cómo evoluciona. Para los anunciantes pierden una parte importante porque ellos como llegaban al usuario era en gran medida a través de esas cookies de terceros, ¿no? Y cuando digo anunciantes son anunciantes y agencias de medios, pierden una parte y hay mucha incertidumbre. Y pierden conocimiento al final del sí, conocimiento y relación con el usuario, ¿no? Porque dependen ahora ya dependían, pero al perder una parte importante de ese conocimiento, de esa interacción, ¿no?,
pues dependen ya solo de los que tengan el dato de lo que se llama el First Party Data. En este caso, algunas agencias, los operadores de ese full stack, y ahí sí, y esa es la buena noticia para los medios, de los soportes ganan peso, porque ya no dependen de esas cookies de terceros, y entonces se pone en valor su data, ¿no? Los registros, por eso es tan importante también las suscripciones. Entonces, de forma muy resumida y muy sencillita, ese es el ecosistema tan complejo. Y nuevamente, ¿qué ha pasado? Que esos agentes que han tenido capacidad de desequilibrar, había un equilibrio más o menos efectivo, pero había un equilibrio y todos sabían lo que se podía hacer. Ahora se ha desequilibrado porque unos han cambiado las reglas del juego, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver siempre es eso, cómo poder reequilibrar esos ecosistemas sin que siempre ganen unos, ¿no? Y sobre todo de cara al usuario. Yo ahí siempre pienso de cara al usuario. Y eso es lo que ahora mismo hay mucha incertidumbre. Y nuevamente, en todo ese ecosistema no hemos hablado del regulador. No sabemos qué piensa de lo que va a al final es el que lo marca todo. De lo que va a pasar, pero siempre en muchas medidas llega tarde, ¿no? No sabría decir. Ahora mismo hay alguien en España, bueno, sí hay la Agencia de Protección de Datos, algunas, la IAB, las asociaciones, pero si tuviéramos que regular, ¿qué posición tendría nuestro regulador, ¿no? Bueno, ahí todavía hay también un gap de conocimiento y de llegada a rapidez, ¿no? De movimiento rápido. Y por eso digo, siempre yo lo elevo a Europa. Europa en eso, y Europa está trabajando en ello, y a través de la IAB también. Fenomenal. Y desde el punto de vista del anunciante, ¿en qué entorno debe moverse con tanto cambio, un sistema tan complejo? ¿Cuáles son los mejores canales para alcanzar a sus públicos? Pues ahí volvemos. Si vamos solo a la publicidad a través de terceros, ¿no? de medios ganados, ahora hay de medios comprados, ahora hay mucha incertidumbre por esto que pasa de las cookies, que se reequilibrará también, porque unos y otros necesitan al anunciante, con lo cual no puede quedarse descolgado, ¿no? Otra cosa es como, que para ahora mismo hay incertidumbre en ese aspecto. Y luego hay otros ejes importantes, ¿no? Hay el crecimiento de eso que se ha llamado el periodismo de marca, que mal llamado, medios ¿no? propios, que son los medios propios. Y ahí yo creo que están ganando mucho peso, porque es una fórmula de llegar a tu usuario. ¿De acuerdo? Y ahí lo que pasa que tienen preferencia aquellos medios que tienen capacidad de generar medios propios. Estamos viendo muchísimas marcas, bancos, eléctricas, infinidad, que están creando sus propios, las telcos, pero ya no solo no solo sites de información, sino están haciendo cosas en podcast súper innovadoras. Sí, de entretenimiento, una cosa espectacular. Están haciendo. Entonces ahí hay una línea de trabajo. No es suficiente, porque eso, llegas al usuario y llegas a tu cliente, y eso está muy bien, pero la información vinculada al contexto de la información, esa va a seguir siendo incluso cada vez más, y ahí los soportes son importantes, ¿no? Entonces veremos que se pondrá en valor el First Party Data de los medios, y empezaremos a ver otro tipo también de canales, ¿no? Importantes. Los influencers son otros importantes, aunque hay que ponerlos en barbecho, es decir, aquí, siempre en la tecnología hay un hype, ¿no? Sube mucho y luego cae, y ahora toca la época que se va a atacar muchísimo a los influencers, pero los influencers para cierto tipo de marcas tienen posibilidades. Pero creo que lo que entendemos por una relación de producto de las marcas para llegar a un cliente que puede ser cliente o un potencial cliente, los soportes van a seguir siendo importantes, ¿no? Y cuando hablo de soportes, aparte de los medios tradicionales, o nativos o legacy, hay otros agentes importantes también, plataformas y demás, que también juegan su papel. Desde el punto de vista informativo, por la crisis climática está propiciando un cambio de enfoque.
en muchos medios, incluso medios que antes eran negacionistas, ahora se están volviendo, se están convirtiendo en abanderando, ¿no? La lucha contra la crisis climática. Están surgiendo muchas iniciativas en todos los grandes medios, ¿no? En esta línea. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, aparte de que es un tema global y que nos hemos dado cuenta que nos afecta como sociedad, y entonces cuando las sociedades ven que algo les afecta, pues ponen el foco. Y algo que ha puesto también en el foco, ha puesto de relevancia el COVID, es que los usuarios quieren estar bien informados, ¿no? Y en un mundo muy complejo quieren que se lo cuenten bien quien sabe hacerlo. Y la visión que durante unos años se había denigrado del experto, ¿no? Había habido, valía lo mismo un físico que si tú tienes tu tweet y eres muy aguerrido y tienes muchos seguidores y parecía que valía lo mismo, nunca ha valido lo mismo, pero daba esa sensación. Cuando hemos visto un tema de pandemia, que tenemos que saber qué es eso del ARN, qué son los coronavirus, que bueno, todos sabemos ahora, ¿no? Cómo se propagan las curvas, etcétera, etcétera, los datos, hemos ido a los que saben, ¿no? Por una parte, quien sabe contar historias, que son los medios, y ahí vemos, por ejemplo, que los medios se han fortalecido mucho en la capa científica, han contratado científicos, o han puesto de relevancia a las áreas científicas que durante la crisis habían sufrido mucho, ¿no? Los verticales de ciencia. Entonces, eso mismo trasladado al medio ambiente, a la salud, que es también un eje importante de crecimiento. Y es eso, confluyen dos temas. Un tema fundamental, que es el del cambio climático, y que pese a los negacionistas, yo creo que ya los negacionistas se van quedando, son como los antivacunas ahora totalmente. Ya no existen, ¿no? Ahora que se están poniendo las vacunas, si pusiéramos dos líneas, una de los que no quieren vacunarse, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Pues lo mismo con el cambio climático. En el cambio climático hay intereses, evidentemente, de ciertas industrias, pero yo creo que es un eje que nadie puede negar. Y ahí los medios han visto un potencial y los usuarios lo demandan, con lo cual creo que son áreas, ya digo, todo el tema científico, el tema medioambiental, y hay otros ejes. El tema tecnológico de lo que hemos estado hablando ahora también va a ser un vertical que crezca. Ya no solo los yo solo llevo también muchos años diciendo, la tecnología, los medios la han tratado como un tema de comercial, ¿no? Cuando esto es mucho más profundo porque es un tema de transformación social. Estupendo, Pepe. Qué interesante hablar contigo. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. A vosotros por invitar.